¿Cómo estáis, queridos amigos? Volvemos a analizar y reaccionar yo ya lo conozco, a un disco del Alan Parsons Project de color rojo, por eso hemos puesto la habitación de color rojo, yo me he puesto de color rojo, él lleva su nueva camiseta de Pink Floyd y vamos a analizar hoy un disco que se llama... Cultura de buitre. Vulture Culture, muy bien. Marzo del 85 cuando sale este disco. En principio tenían pensado hacer un doble con el Ammonia Avenue, con todas las canciones que le salieron en el Ammonia Avenue. Vale. Iban a hacer un doble, pero al final decidieron recortar, sacaron algunas canciones en el Ammonia Avenue y después ya salió el Vulture Culture, que es ya otro disco diferente. Es un poco más pop que el Ammonia Avenue. El Ammonia Avenue es tiene un rollo un poquito más rock y este es más pop. Para muchos es el peor disco, hay muchos que lo denostan, que dicen que es un disco pues muy pop, ¿no? Muy sintético, demás. A mí me gusta, a mí es un disco que me gusta, a mí me gustan todos los discos del Project. Y a mí me pasa como Alan Parsons, que el disco que menos me gusta del Project es el Eve, ¿vale? Y bueno, quizá este sea el segundo, ¿vale? Pero aún así, como Alan Parsons Project es tan regular y tenían tanta calidad en su música y en cómo Eric Woolston sobre todo componía las canciones y demás, pues no hay desperdicio. Así que bueno, unas pequeñas curiosidades antes de empezar. La portada describe el Ouroboros, que es una figura mitológica que describe el devenir de la vida y el eterno comienzo. Es como si fuera un loophole, un eterno comienzo, ¿no? Y bueno, parece que hay un cierto concepto en el disco en el cual se habla del mundo de la cultura, como en el mundo de la cultura hay mucha depredación, mucha gente que se aprovecha unos de otros y que bueno, que está todo lleno de trampas y de engaños, etcétera, Como ¿no? el fuerte oprime al débil, ¿no? Claro, y de hecho la portada es una serpiente que se muerde a sí misma, pero la cabeza es la cabeza de un buitre. Es una joya que está sobre una tela roja y que describe eso, lo que es el Ouroboros, pero con una cabeza de buitre, ¿no? Entonces el buitre siempre está relacionado con ser un animal carroñero, ¿no? Entonces, que no es que esté racional, es que son un animal carroñero, y por eso... Efectivamente. Luego, el disco, la verdad que en Estados Unidos no hizo nada, pero triunfó bastante en la Europa continental. Y es un disco que no incluye ningún tipo de orquestación de Andrew Powell. Es la primera vez que Andrew Powell no participó en un disco. También es verdad que Andrew Powell estaba muy ocupado en esa época. ¿Con qué? El arreglista del Project y compositor o sea, digamos, el que arreglaba y conducía la orquesta, pues estaba ocupado haciendo la banda sonora de Lady Halcón, Lady Hawk, que es una película de culto, como suelen decir, una de mis películas favoritas, y además la banda sonora me encanta. Sí, está muy bien. Y me encanta que no esté contextualizada en la Edad Media, porque de todas formas en la Edad Media tampoco había orquestas, o sea que la banda sonora es espectacular. Y está muy bien hecha. Es un año muy activo porque también estaban grabando Kids. Los demás miembros de la banda se reunían en un restaurante que se llama Kids y ahí pues hicieron un disco sin Alan Parsons y sin Eric Woolston. Es un disco que no está mal. El cantante de todas las canciones es Colin Blunstone, que aquí va a cantar la penúltima canción, Somebody Out There, y es un disco que está bien, pero vamos, para mí ¿Es peor que el Eve o mejor? Para mí es de un nivel inferior al Project. Para mí todos los discos del Project son mejores que el Kids, la verdad. Vale. Cada uno tendrá su opinión, no sé si conocéis el Kids, tiene una portada de una mujer así. Y bueno, es un disco pues muy al estilo Project, pero le falta
La esencia de uno de la genialidad compositiva de Eric Woolfson, vamos a hablar claro, porque a nivel de sonido está bien, pero también le falta la genialidad en los sonidos y en los arreglos, etcétera, de Alan Parsons, ¿vale? Vale. Es el último disco que realizaron con equipo analógico, porque ya a partir del siguiente disco, Stereotomy, que fue publicado en el mismo año, pues ya usaron equipamiento digital. Y ya, para decir un poco mi opinión con respecto al disco, el tema del concepto, en los discos de Alan Parsons Project, el concepto siempre está muy diluido. Si quitamos los 3 primeros discos que hablan claramente de ese concepto, en el resto de los discos el concepto se diluye bastante. Y en este disco, pues también oyes las canciones y sí, van un poco sobre los problemas en las relaciones personales, pero lo mismo ocurre en el Ammonia Avenue, lo mismo ocurre en el In the Sky. O sea que yo creo que es un tema recurrente del proyecto más que un concepto del mismo disco, ¿vale? Es como lo ponen como una sugestión, ¿no? Más. Sí, yo creo que quisieron de alguna forma unificar las canciones y darles un concepto, pero creo que no sale tanto como ellos quisieron, ¿no? O por lo menos como ellos afirman que fue, ¿no? Claro. Entonces, pues nos vamos a embarcar básicamente en un disco de pop. Yo lo que quería decir es mi opinión. Hay discos de pop hechos por grupos que ya venían de los años 70 o incluso de los años 60, como el Balance of Power de la ELO, o como el Famous Last Words de Supertramp, que siempre se les critica mucho y se dice que no, que ya se han vuelto muy ochenteros y demás, ¿no? Muy poco. O también el Invisible Touch de Genesis, que tuvo mucho más éxito, ¿no? Pero yo creo que son grupos que sabían muy bien lo que era la música, que sabían muy bien lo que era componer canciones, tocarlas y embellecerlas, y bueno, pues creo que es música que ha pasado el test del tiempo muy bien, porque suenan pues bien, suenan a música agradable. Y obviamente no estaban buscando aquí un sonido sofisticado, sino que ya estaban completamente zambulléndose en las tendencias comerciales de los años 80. Eso no es muy difícil de notarlo cuando empieza el disco, ¿sabes? Y creo que es algo normal, porque la música siempre, el arte y el dinero siempre han tenido una cierta dicotomía y un cierto dilema, ¿no? Entonces, es el dilema de los músicos, ¿no? En los años 80 tú te podías poner a hacer desarrollos instrumentales o progresivos largos, pero bueno, si no eras Mike Oldfield lo ibas a tener realmente difícil. Lo digo porque Mike Oldfield hacía una cara instrumental y otra cara con un pop experimental y lo hizo mejor que nadie. Pero bueno, eso no viene al caso porque estamos hablando ahora del proyecto. Pero desde luego es comprensible que los grupos pues se metieran a hacer música así, ¿no? Y bueno, la verdad el disco me gusta, a mí personalmente, antes de empezar voy a decir cuáles son los temas que más me gustan. Me gusta muchísimo Let's Talk About Me, que abre el álbum, y me gusta mucho The Same Old Song, que cierra el disco, que es una balada cantada por Eric Woolfson, que me parece pues un temazo. Y obviamente hubiera sido difícil ponerlo en el Ammonia Avenue, porque ya Ammonia Avenue tenía un cierre solemne con la canción Ammonia Avenue, pero este cierre también está muy bien. Sí, empecemos ya, venga, ya de una vez. Vamos a empezar con Let's Talk About Me. Aquí canta el bajista David Payton, que después de este disco se fue porque le contrató John Lennon. John Lennon. ¿Y John Lennon? ¿Qué como que John Lennon? John Lennon, nos hemos pasado por 4 años. Le contrató Elton John para que tocara con su banda en directo, y por lo tanto esta es la última vez que David Payton toca el bajo. Sí, es verdad que también es el primer disco en el que aparece Richard Cottle, que toca teclados, y es muy buen teclista, lo vas a notar, porque era, digamos, más moderno que Eric Woolfson. Eric Woolfson es un pianista clásico, más clásico, ¿no? Pero este Richard Cottle sabía bien meter los sintetizadores en su momento y en su lugar, así que lo vas a notar también. Empezamos con el primer tema, Hablemos de mí, Let's Talk About Me. Vale. Este señor que está hablando es Lee Abrams, que era un amigo de ellos, y el hijo empieza así hablando. ¿Y de qué habla? De política, de filosofía, muchas cosas. No es muy relevante tampoco lo que dice. Ahí se pueden empezar a oír los sintetizadores de Richard Cottle.
Este es un temazo, a mí me encanta. Es muy Supertramp este tema. La verdad, lo podría haber cantado Roger Hodgson, ¿no? ¿Tú lo has oído alguna vez? Sí. Ah, este lo has oído. El resto del disco creo que no lo conoces. No. Parece que va a hacer un falsete el Roger. Empieza muy rotundo. Comienzo muy rotundo, ¿verdad? El Y disco. es una melodía muy dramática. Muy dramática, sí. Ta, ta, ta. Tiene un retorno su micrófono, o sea, su efecto de voz. Tiene un retorno como de rock and roll antiguo. Es como un delay pero con una, ¿no? Sí. Y ahora viene el estribillo que me encanta. Suele pasar en muchas canciones que la estrofa está en tono menor y luego el estribillo en tono mayor. Me ha pasado en mis composiciones. Sí, ¿no? Sí, suele pasar. A ver si oímos alguna, hombre, pronto, ¿no? Las voces de fondo las hace Chris Rainbow, como siempre. Los subes y todo eso. Típica bajadita del project, ¿no? Y ahora el estribillo otra vez. El Lee Abrams le pusieron como un acróstico y le llamaron Mr. Laser Beam, señor rayo láser. ¿Por qué? Esta canción habla de eso, de problemas, la incomunicación, etcétera. Creo que Eric Woolson tenía mucho que decir con respecto a eso. Sí. Ah, Típico solo impecable de Ian Benson, que en paz descanse, vaya pedazo de guitarrista. se los estudiaba. Entonces bien, ¿no? Los solos. O sea, no, parece improvisación lo que hace, pero se los estudiaba bien, me dices, ¿no? No, se los estudiaba al dedillos. Empezaría improvisando, pero luego... Las voces, o sea, si no tuviera las voces, la segunda de voces de esta canción se quedaría súper vacía y súper seca, ¿no? Sí, hace mucho la voz de Chris Rainbow. Sería como Don't Dance on Me sin el reverb. Como Don't Answer Me sin al revés, ¿no? Muy seco, ¿no? No sé si habéis oído Don't Answer Me sin al revés, pero no es ni la cuarta parte de la canción. O sea, cuando subieron el revés ahí... ¿Se puede escuchar sin el Sí, reverb? está por ahí, está por ahí. No sé dónde, creo que sí. Luego lo escuchamos, al final de este vídeo lo escuchamos. Vale, yo me acuerdo. Ese era el primer tema, Don't Answer Me, o sea, Let's Talk About Me, perdón, para mí un temazo, un tema pop buenísimo. Solo le hubiera faltado un buen vídeo para hacer un hit. Y esto es Separate Lives. Esto no parece Alan Parsons, pero oye, perdona que te diga. Esto ya es más particular de este disco, sí. Típico bajo sintetizado en los 80, sí. Orte DJ. ¿Quién canta? Es obviamente Eric Woolson, tiene el tono de voz así áspero, como si te estuviera susurrando a la oreja. Áspero, no, al revés, suave. Es Suave.
no hay guitarra rítmica, todos los ritmos los hacen sintetizadores, la batería y el bajo. Tema muy melódico. O sea, no quiero que os sintáis mal, ¿no? Pero la verdad, este tema lo hubiera cantado Cyndi Lauper, hubiera sido una canción de Cyndi Lauper, perfectamente. O sea, estamos zambullidos en el pop más mainstream del año 1984-85, ¿no? Sí, o sea, era una tendencia total. O sea, hoy en día en la era de esta internet hay mucha variedad de música, pero en esa época era un bajo sintetizado. También habían grupos haciendo otras cosas. YouTube estaba haciendo Unforgettable Fire. Bueno, eso. Era otra cosa, ¿no? Sí, pero me refiero... Pero pocos se resistían a esto. Pero está bien. Para mí es el tema más flojito del disco. Y también que lo pongan el segundo tema del disco es una declaración de intenciones, ¿no? Un poco de por dónde iban, ¿no? Aquí no hay solo de guitarra, hay solo de tecladito. Ahora hay un poquito de guitarra. Una guitarra española. Es una acústica, es una eléctrica. Es una eléctrica con algún efecto así. Qué raro. Yo digo que es una eléctrica, puede ser una acústica, pero yo creo que es eléctrica. Con los sonidillos que tiene parece una canción para niños. Con las flautitas, ¿no? Ese tándem de voces que hace Eric Woolfson con Chris Rainbow, la verdad que va muy bien. Sí. La verdad es que el estribillo que no es mi santo, no es el santo de mi devoción. No es santo de tu devoción, ¿no? No te culpo tampoco. Es una feel good song, es una canción de estas canciones que tienen una letra triste pero luego tienen una melodía bien optimista y alegre y sencilla, ¿no? Como It's Raining Again de Supertramp. Sí. Es como un My Lord de George Harrison, ¿no? Como My Sweet Lord. Sí, esa. Distinto. Un teléfono típico de la época. Y atención porque esta balada... Bueno, aquí la transición aquí está regular, pero bueno, esta balada es un tema muy favorito de muchos fans. Ah. Aquí canta Chris Rainbow. Está hablando del viajero, ¿no? Como una
una persona que es muy soñadora y que está como desapegada de la realidad, ¿no? Yo le hubiera puesto muchísimo reverb. Así está bien. Así está bien. Suena bastante seco. Así se llama la canción, Days Are Numbers, The Traveler. Las respuestas de la guitarra están muy bien, ¿eh? Un tema muy sentimental, ¿no? Como una especie de himno, ¿no? Sí. Las voces hacen un colchón, ¿no? Muy bien conseguido, ¿no? Si hay algo en lo que Alan Parsons Project se sale y o sea, lo hace súper bien, es hacer coros, porque siempre aunque sea una canción simple como esta, pero le da su encanto con los coros, ¿no? Sí. Y aquí el saxofón lo toca Richard Cottle también, el teclista. Muy buen músico, la verdad que... Un tema pop muy conseguido, muy redondo, ¿no? Sí. Podría haber sido un hit totalmente. Sí. La verdad, este Richard Cottle fue un fichaje impresionante que le aportó mucho al sonido de los últimos 4 discos del grupo, sobre todo con el saxofón y también con el sintetizador. Y ahora viene Sooner or Later, que esta canción sí la conoces porque yo la suelo tocar en vivo con el bajo. Ah, sí, se me acuerdo de que la haces. También me acuerdo de oírla de pequeñito. Sí, ¿no? Sí. Esta tiene la guitarrita de la In the Sky de Prime Time, ¿no? Sí. Buscando la fórmula del éxito por tercera vez, ¿no? Esto es Sirius en tono mayor. Sirius en tono mayor, la madre que te parió. Que es mi esposa. Es un buen disco, es un disco que es agradable de escuchar. A mí todo lo que es agradable, bien, ¿sabes? O sea, es un disco que no te plantea ningún desafío intelectual, pero está bien. Sí. Es una canción que no tiene ningún tipo de dramatismo, o sea, te complace tu oído, ¿no? Al oír que... Sí, lo que pasa es que la letra nada más que habla de mentiras, de dejarte atrás, todo, ¿no?
Me gusta la batería ese redoble que hace tiri. Piano eléctrico, guitarra acústica. Aquí hay más instrumentación. Este tema se parece más a Right Time que el Separate Lives. Lo único que es muy lineal, ¿no? Sí. Para mí hasta ahora el único disco, es paradójico, pero el único disco hasta ahora del Project que no suena a Project, ¿sabes cuál es? El Taste. El Taste of Mr. Porque Imagination. esto suena a Project, el Lip suena a Project, todo suena a Project, el otro de la moto suena a Project, pero el Taste Parece un grupo de los 70, ¿no? Por ahí, ¿no? sí, es un rock progresivo. Curioso. Estaban todavía empezando, ¿no? Buscando su sonido, ¿no? Claro, Y es el que más te gusta, ¿no? hasta ahora sí. Dudo mucho que que lo supera a uno, porque es muy bueno. Ya veremos, ¿eh? No te puedo decir nada. Aquí hay un buen solo de Ian Pearson con un sonido metalero, un sonido ahí bien agudo, bien. Sí. Todo está muy encorsetado en la cultura pop de 1984, pero eso no ha hecho que el disco envejezca mal, porque las premisas son buenas, los sonidos son buenos y las canciones son buenas también. O sea, compáralo con el reggaetón de ahora, ¿no? Chris Rainbow se hace sus licencias, ¿eh? También. A mí esta canción, para tocarla en directo con el bajo, me encanta. Do, mi menor, ¿Eh? fa, re, sol. No, yo creo que es re. Está en re la canción. No, Sí, está en re. Ya lo no, veremos. no, porque yo me acuerdo que I Feel Good, como lo canta mi hermano, esta es mi menor. Ti, ti. Y luego el otro no. Sooner or later. Na, na, na. A ver. No, no. Re. ¿Re? Joder. Está en re. He ganado. Nos gusta hacer una paradita siempre, como en los viejos tiempos cuando se acababa el disco y había que darle la vuelta, ¿no? Entonces nos gusta hacer una paradita, la paradita del bocadillo, ¿no? Sin bocadillo, ¿no? Le teníamos que haber pedido a mamá un bocata o algo, ¿no? Para la próxima vez para el Stereotomy lo hacemos. Bueno, Tengo hambre. vamos a hacer un balance. Son 4 canciones, la cara 1, la cara 2 son otras 4. Es un disco corto, 37 minutos, la verdad, un disco muy cortito. Yo me acuerdo cuando teníamos las cintas TDK de 90, ¿no? Que metías un disco en cada cara y aquí sobraba espacio, porque hasta llegar a los 45 pues había espacio de sobra. Entonces, ¿Y qué metías en el otro espacio? ¿Un disco de Lito Vitale o qué? no, lo dejabas vacío y le dabas la vuelta al disco. O en algún caso sí recuerdo haber metido algún temita al final de algún disco. Pero bueno, ¿cuál es el balance de estos 4 primeros temas del disco? ¿Cómo te lo digo? Vale. Está bien, no. Por ahora, te soy sincero, Ujú. el IBE es mejor. El IB es mejor, te parece, por ahora, ¿no? Sí, por ahora. Ahora queda otra mitad, puede que haya una revancha, ¿no? Pero... A mí me gusta la cara B de este disco. ¿Sí? Yo diría que más que la primera, sí. Sí, me gusta la cara B.
Son temas desconocidos, la verdad, que no han trascendido en absoluto, pero a mí me gusta, y además, en mi opinión, va de menos a más. Mi opinión va Walter Culture, Hawkeye, Somebody Out There y The Same Old Song. Cada canción es mejor que la anterior para mi gusto. Para mi gusto. Es un poquito más sofisticado y un poquito más dramático también. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Vale, venga. Vamos a ello y le damos ahí con Walter Culture. Este es el tema que titula el disco, que ya verá quién lo canta. Un comienzo muy intrigante. Parece James Brown ahí. Sí. Parece que va a salir el James Brown, ¿no? O tu hermano chico, que es lo mismo. Muy hollywoodense, ¿no? Muy peliculero, ¿no? Sí. Parece el coche fantástico donde metió esto. Me lo esperaba. ¿Sí? ¿Lo esperabas al Lenny? ¿Eh? Es que era obvio, era necesario, obviamente. Le pega este tema al Lenny Zacatec, ¿no? Sí. Lenny está hecho un fiera. Suele cantar siempre los temas así más intrigantes, ¿no? Sí. I wouldn't want to be like you. Es una acústica a la izquierda aquí. Todo suena muy bien, es un disco de la Parsons Project, y aunque no esté aquí un poco con la orquesta, Claro. este tema es un poco como con Hollywood de Supertramp. Está hablando de como que para triunfar siempre tienes que soportar primero la presión y las traiciones, todo, ¿no? Y habla de Hollywood, los dos temas hablan de Hollywood. Es casi solo un Y dos o Oliver tres Yard, notas. terrible la letra, porque está hablando de firmar un trato en el cual al final acabas en una zona de peligro, que la única forma de escapar es morir. O sea, es muy dramático, ¿no? También va a hablar de esto en el Stereotomy. Shakes your body hand. Todo el mundo en Wall Street te agita por la mano, ¿no? O sea, como que te... Habla eso, ¿no? De la cultura del provecho, del aprovecharse del otro, de no te puedes fiar de nadie, todo es un baile de máscaras, ¿no? Sí. Que nadie te da una segunda oportunidad, etcétera. Es curioso porque por un lado está criticando una cultura, ¿no? Determinada, pero por otro lado la música está totalmente apantallando esa cultura, ¿no? O sea, es un poco paradójico, ¿no? Pero se entiende también. Se parece mucho a Let's Talk About Me. El Talk About Me, ¿no? Parece igual que son las- Ese cinismo, ¿no? Y esa rabia, ¿no? Sí.
Estos sintetizadores así atmosféricos que van a ser muy importantes en el Stereotomy son del Richard Cottle también. Sonidos así muy... Esto me recuerda un poquito al Urbania. Urbania es un tema instrumental de Stereotomy que es la caña y no es el mejor del disco, ni siquiera es el mejor instrumental del disco. Entonces hay más instrumentales en el Stereotomy. Y los conoces, los he escuchado. Tiene 3 instrumentales el Stereotomy. Es como un momento de trance, ¿no? ¿Y ahora cuál es esta? Hawkeye, el único instrumental. Aquí vamos a escuchar a Mónica, que era la camarera de la cantina de Abbey Road, diciendo "Only what's on the menu", solo lo que está en el menú. A mí este tema me encanta, la verdad. Parece de Lady Arcon. Totalmente. Se llama Hawkeye. Ah, mira, es verdad, no había caído. El bajo está muy bien. El bajo, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que es un bajo de verdad o que es un bajo sintetizado? Yo tiro más porque es un bajo de verdad. Pero ponerlos en los comentarios o si sabéis definitivamente o por lo menos si tenéis una idea ¿qué os parece? Yo creo que es de verdad el bajo. Pero está súper bien, suena muy bien. Hice una versión de guitarra española de este tema. Este es el disco más pop del proyecto, ¿no? Sí. La panderetilla. Pero es una panderetilla que no es de verdad. Sí, de verdad. ¿Es de verdad? Sí. Es una pandereta de verdad. Parece un sample. No. El Richard Cottle tocando el saxo, una buena sustitución a Mel Collins. Y ahora es cuando aparece la frase de "Only what's on the menu". Yo estuve en los estudios de Abbey Road, si habéis visto vídeos de este canal ya lo sabréis, pero nunca llegué a estar en la cantina, en el bar, nunca llegué. Por cierto que en esa cantina, en ese bar de Abbey Road es donde se conocieron Alan Parsons y Eric Wilson. Ahí se conocieron. ¿Qué os parece este disco? ¿Creéis que merece el penúltimo lugar que le doy yo? ¿O el último lugar que por ahora le está dando el David? ¿O os parece que merece mejor nota? Para algunos es el mejor. Pero bueno, por gustos no hay nada escrito. Si es el primero que has escuchado, puede ser el que más te guste. A mí este tema me gusta, la verdad, me parece cachondo, con mucho ritmo, alegre y bien hecho, bien producido. Y ahora entramos en harina con este tema que habla de la usurpación de identidad, de como cuando una persona intenta hacerse pasar por ti. Somebody Out There, con Colin Blunstone a la voz. Aquí, a mí este tema me encanta, sobre todo el punteo de guitarra, cuidado. Es un temazo, a mí me gusta mucho. Un poco Beatle. No, un poco Supertramp dirás.
Maybe I'm imagining the things they say about me. Maybe there is really nothing there at all. Standing in the middle while the rumors fly around me. Es como los temas así que hablan de algo chungo, pero están de normal. Es como si te quisiera reclamar algo que te estás cabreado, pero si lo quieres decir en buen tono, ¿no? No meterte en problemas. Creo que este tema tenía una historia, pero ahora no la recuerdo. No sé si pasó algo con alguna anécdota de alguien que se hizo pasar por Eric Woolson en alguna ocasión o algo parecido. Recuerdo haber leído algo hace tiempo, pero ahora no lo recuerdo. Si alguno de vosotros tiene la información, comentárnoslo, porque estoy un poco como queriendo recordar, pero no me acuerdo. Que alguien se quiso hacer a pasar por Eric Woolson. Algo le pasó, si algo le pasó, algo raro le pasó con una persona, que algo así bien feo, bien desagradable, y de ahí salió la canción. Pero si tenéis más información, decírnoslo, porque la verdad ahora mismo no caigo. El estribillo parece un boss fight de un juego de arcade. Sí, boss fight. La última pantalla, ¿no? Cuidado con el punteo ahora, ¿eh? Aquí creo que Ian Berson se ha pasado. Es el tema más rockero del disco, ¿no? Sí. Que no es muy rockero, pero bueno. Tiene buenas guitarras. It's taking your place. Las guitarras de este tema son impresionantes. Es un tema que mezcla un rock un poquillo más salvajillo, digamos, con el pop de todo el disco, pero tiene un tono muy dramático. Me gusta mucho este tema, la verdad. Sí. Y bueno, ya vamos a pasar al último tema. Se llama The Same Old Sun, que vamos, la primera vez que lo oí, tendría yo 14 años, allá por el año 87, me pareció increíble. Habla de una ruptura amorosa, ¿no? El comienzo parece del tema este de Gemini,
Gemini, Pie in the sí. Sky, sí. Ah. Tell me what to do. Now the light in my life is gone from me. El piano parece de The End del Abbey Road. Joder, la madre que te parió, macho, tienes una capacidad para sacar analogías que, vamos, ya la quisiera tener yo. All the hopes and the dreams went wrong for me. There's a smile on my face, but ¿Te está gustando entonces la segunda cara o no? Más que la primera. at a time. 'Cause I can't think what else to Ya está. Smith. taking some Smith. make up my mind when there's no one to ask but you. The same old song would shine. Una canción de esperanza, ¿no? Sí. Te lo dice la misma melodía, que es una canción de esperanza. También aquí pasamos los acordes menores en el estribillo a los mayores. Sí. Este Eric Burson era un animal componiendo canciones, ¿no? Oye, en el buen sentido, ¿verdad? ¿Cómo hacer el pan de malo? Pues no estaríamos sentados aquí, macho. Estaríamos perdiendo el tiempo. Un auténtico animal, ¿no? Vale. Esto es muy Lady Hawk también. Muy Lady Hawk ese tecladito. Parecía el solo de clavicordio de Piggy. Ah, no. A la porra. The Pigs del álbum blanco de los Beatles, ¿no? Sí. Vete a la porra, David. Tell me what to do when the fear of the night comes over me. There's a smile on my face just to hide the confusion. Taking my life one day at a time. 'Cause I can't think what else to do. Taking some time to make up Ahora hay un calderón cuando la música se. Cuando la velocidad de la música se reduce drásticamente. ¿Ves? Eso es un calderón. La notación musical es un punto con una curvita encima. Cuando se pone lento así, y luego sigue. Como una transición, ¿no? Es una canción que en los malos tiempos, ¿no? Cuando pasas depre o estás triste, te levanta el ánimo. La verdad que tiene algo muy, muy bonito, ¿no? Buen final también para el doble imaginario de la Money Avenue y el Walter Coltrane. Si no me confundo, la caja la está combinando con un tom también. Sí. No para. Le da mucha más profundidad. Y ya así se acaba el disco, señores. ¿Qué os parece? No me parece. ¿Conocías este disco? ¿Es la primera vez que lo escuchas? ¿Nos conocías a nosotros? ¿Es la primera vez que nos ves? Coméntanos si conocías a Alan Parsons Project, si conocías este disco. Seguramente que sí, pero bueno. Y si nos conocías, si nos habías visto antes, te ofrecemos también que nos sigas, que tenemos vídeos maravillosos de reacciones de Pink Floyd, Alan Parsons Project. Vamos a empezar con Mike Oldfield también. Pues a mí, ¿sabes cuál es la impresión? Lo primero que voy a Espera que decir. acabe, espera que acabe.
No, venga. La impresión que Coño. La impresión primera que me he dado al terminar el disco es que he escuchado media cara de un disco de la Alan Parsons Project, o sea, me queda... Muy cortito, ¿no? Como que te falta algo, ¿verdad? O sea, claro, es que Es como si te comes una media hamburguesa, te vas a un restaurante... como cuando te comes una hamburguesa, pero te quedas como si era muy chiquitita, ¿no? O sea, claro, después de conocer el iRobot, después de conocer el Turn of a Friendly Car, que son unos discos con mucha épica, con mucha complejidad musical, con mucho mensaje, ¿no? Como muy espesos, ¿no? Y de repente esto es como una sopita, ¿no? Más aguadita, ¿no? Más como que El le otro, falta... el otro es gazpacho, pero esto es un chupachú, ¿no? Este tío está piradísimo, vamos. No, pero tienes razón, o sea, es un disco muy diluido, ¿no? Digamos que son 8 temas que... Yo diría que el segundo, el cuarto y el sexto son... El cuarto Pop. y el sexto, Sí, o vale. sea, Sí. el Separate Lives, el Sooner or Later y luego el Hawkeye, que es instrumental, son tan sumamente pop y tan sumamente, digamos, uniformes o monolíticos que prácticamente añaden poca información al oyente, ¿no? Aparte de un buen ritmo, un buen sonido. Obviamente, a nivel de sonido, los discos de Alan Parsons Project son impecables y además son de lo mejor que existe en el mercado, ¿vale? Luego ya con respecto al tema de la composición, sigue siendo un buen disco. Yo creo que criticar este disco o decir que es un mal disco, creo que es un error grande. Y bueno, lo que sí es verdad es que sí que le falta, como decimos en España, le falta chicha, le falta chicha. O sea, me gusta Somebody Out There porque es un tema un poquito más enrevesado, un poquito más pro, sin ser muy pro, pero es un disco un tema que podría haber estado en el iRobot, Sí, ¿no? O sea, sí, aunque hubiera sido más flojete. bueno, ya si lo comparas con Total Eclipse, ya veríamos. Pero es el tema, Let's Talk About Me y Somebody Out There son los dos temas que le dan más dinamismo y más fuerza al disco. Y luego The Same Old Song, pues es un tema pues como más amplio, más idealista, más, digamos, más idílico, ¿no? A mí Days Are Numbers me gusta, pero tampoco es un tema que me entusiasma tanto como a otra gente. Me parece pues un buen tema, pero no es de mis temas favoritos del proyecto. Me parece muy destacable el punteo del Somebody Out There, me parece muy destacable The Same Old Song como una balada muy bonita y Let's Talk About Me para mí son los 3 temas favoritos del disco. ¿Cuáles son los vuestros? Decirnos. ¿Y a ti cuál es el que más te ha sorprendido, David? Let's Talk About Me, aunque ya lo conociera. Ah, sí, ¿por qué? Porque, no sé, nunca me había sentado a escucharlo analíticamente, ¿no? Y también es el mejor del disco. Es un tema que me encanta. David Payton hace un buen trabajo con la voz principal y luego las voces de Chris Rainbow, el puteo de Ian Benson y bueno, la letra está bien también porque habla de una persona muy egocéntrica que siempre está pensando en sí misma y dice vamos a por un momento, ¿no? Hablemos de mí y tal, ¿no? Yo creo que Eric Woolfson se sentía así. Yo creo que Eric Woolfson era un hombre pues generoso, ¿no? Que dijo, mira, tú vas a ponerle el nombre al grupo, yo no quiero fama ni nada, ¿no? Pero llegó a sentirse como ninguneado, o sea, como que yo compongo las canciones, yo compongo las letras, le pongo el talento y el corazón al proyecto, porque la verdad que solamente con el sonido no hubieran llegado a ninguna parte. Necesitaban un compositor de canciones, necesitaban un John Lennon, necesitaban un Roger Hodgson, necesitaban un Jeff Lynne. Y este hombre, Eric Woolfson, yo le pongo a la altura de estos 3 de los que he hablado. O sea, es un hombre que te ha compuesto... ¿Cuántas canciones tiene el proyecto? Son 11 discos, porque yo incluyo el Freudiana, por supuesto. El Freudiana son, si no me equivoco, 17 temas y el resto de los discos, o sea, a una medida de 10 temas por disco, son prácticamente 100 canciones que no encuentras ni una sola canción mala. Y eso no le ha pasado, perdóname, eso no le ha pasado ni a los Beatles. Los Beatles tienen canciones flojas. Sí, sobre todo los comienzos. Sobre todo los comienzos y bueno, tienen alguna canción que han estado haciendo el patata también, como Wild Honey Pie, que a nosotros nos encanta, ¿vale?
Pero, o sea, no sé, por ejemplo, Run for Your Life para mí no es un tema que esté a la altura de ningún tema del Project, si nos ponemos a comparar, ¿no? O sea, el Project para mí, lo que tiene el Project, que lo tiene también Elo y que lo tienen los Moody Blues, por eso son mis tres grupos favoritos, por encima de Pink Floyd, de los Beatles, de Dire Straits y de Supertramp, es que no tienen temas malos, macho. O sea, yo he escuchado temas de los primeros discos de Elo y no me gustan tanto, pero cuando empiezas ya con el Face the Music, A New World Record, Discovery, etcétera, no tienen un tema malo, macho, ¿sabes? Secret Messages, Time, etcétera. Y en el Project pasa igual. A mí hay un tema del Gaudí que se llama Money Talks, que es el que menos me gusta del Project, ¿vale? Pero eso soy yo, pero es un buen tema también. Canta John Miles, que es mi cantante favorito del Project. Ese tema en concreto a mí no me dice mucho. Pero estamos hablando de que hay un tío que tiene un talento descomunal, que no aparece su cara en ninguna portada del disco, que su nombre no lo conoce prácticamente nadie, y que si Alan Parsons llegó a una tienda de música para comprarse el iRobot y tuvo que enseñar su carnet de identidad para que el tío se creyera que era Alan Parsons, porque no lo conocía nadie, ¿vale? Y sin embargo Alan Parsons aparece en la entrada Eric Woolfson también aparece en la parte interior del If, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy es que es un tío que tiene cero fama y que obviamente pues está ganando su dinero, sus royalties y tal, pero se nota en las canciones que compone que siente una descompensación. Si hablamos, por ejemplo, de You Don't Believe, si hablamos aquí de Let's Talk About Me, si hablamos I wouldn't want to be like you. Sí, o sea, tiene muchísimos temas en los que refleja una desconexión y una descompensación y habla siempre a otra persona, que yo entiendo que es Alan Parsons. Yo creo que Alan Parsons era un tío con una personalidad mucho más fuerte que él y muchas veces a lo mejor le hacía sentirse ahogado, le hacía sentirse menos. Igual me estoy haciendo aquí una componenda mental que no tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? Pero yo siempre lo he visto así. Yo siempre he visto que era un hombre que no se sentía valorado en su trabajo y que no se sentía digamos, realizado. Porque fíjate, por ejemplo, un tema que aparece en el Stereotomy, en el próximo disco, que se llama Limelight. Limelight es la luz de los focos en un concierto, ¿no? Y dice Limelight, luz de los focos, tú eres todo lo que siempre quise, etcétera. Y después de tantos años de esperar, todo está llegando, ¿no? O sea, como que siempre él tenía un deseo de recibir un reconocimiento por su trabajo y por su arte, ¿no? Y entonces ese deseo casi siempre está opacado, porque yo, por ejemplo, cuando leo en internet, la gente asume que Alan Parsons Project es Alan Parsons. Entonces dice, en este disco Alan Parsons tal y cual, y este concepto de Alan Parsons y tal, y Alan Parsons en este disco, y resulta que no se dan cuenta que Alan Parsons era el ingeniero de sonido y productor. El artista era Eric Woolfson, macho. Y creo que eso se le escapa a mucha gente. Entonces creo que es interesante abrir ese debate también en los comentarios. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que Eric Woolfson era o se sentía bien reconocido y bien remunerado por su trabajo económicamente y emocionalmente, ¿no? O hasta qué punto sentía que no era reconocido, ¿no? Porque obviamente si hablas de gente como los Beatles, hablas de gente como Supertramp, etcétera, eran grupos que constantemente proyectaban una imagen sobre el público, pero Alan Parsons Project nunca hicieron un concierto en vivo mientras eran Alan Parsons Project. Entonces Eric Woolfson era un completo desconocido. Es una sombra, ¿no? Claro. La discografía. Y de alguna forma, fíjate, hay un tema que se llama The Shadow of a Lonely Man, la sombra de un hombre solitario, ¿no? Y de alguna forma creo que eso se refleja mucho en sus letras. Y no solo en las letras, sino en la música también. Entonces me gustaría que me digáis qué opináis sobre eso. Ha sido una gozada volver. La verdad que bueno, hemos pasado una temporada larga sin hacer reacciones por determinados motivos. Tuvimos una serie de cambios en la familia, cambiamos de casa, etcétera. Y ya lo contaré también, porque creo que ha sido una experiencia interesante. Estuvimos en Brasil, nosotros vivimos en Bolivia, aunque somos españoles. Mi esposa es boliviana.
Y bueno, la verdad que Bolivia pues es un lugar tremendamente maravilloso, es un lugar muy bonito, es un lugar donde hay una libertad total y recomiendo venir, aunque sea a conocer. Y bueno, pues tuvimos ese viaje a Brasil y las cosas no salieron bien, volvimos y tuvimos de alguna forma que empezar de cero. Y estoy también con otros canales de YouTube, así que soy una persona muy ocupada, pero aquí estoy y me encanta hacer esto, me encanta hacer estas reacciones y sobre todo estoy deseando que David escuche el resto de los discos de Alan Parsons Project, de Pink Floyd y de Mike Oldfield, porque el pobrecito le tengo que no los puede oír porque Claro. tiene que hacer las reacciones y sobre todo estamos locos con Mike Oldfield porque ahí están los discos de Mike Oldfield. Yo cuando escucho un disco de Mike Oldfield sin él, obviamente, pues pienso en las ganas que tengo de que lo escuche. Y yo conocí a Mike Oldfield con 11 años, que son los que él tiene ahora, fíjate. Que fue cuando ya conocí... Bueno, Moonlight Shadow lo conocí cuando yo tenía 10, pero ya me aficioné a la música de Mike Oldfield teniendo 11. Que fue el verano del 84 cuando había salido el Discovery, que es un discazo. Y una cosa, ¿qué te parece si cada semana sacamos un vídeo? Sí, o sea... por ahora no quiero establecer un día así fijo, ¿no? Pero eso sí, vamos a ir ganando en continuidad, porque también tenemos a Pink Floyd ahí, hemos estado con los primeros 2 discos y ahora ya tenemos que seguir porque hemos hecho el A Saucer Full of Secrets y hay que seguir. Así que nada, un abrazo muy fuerte, os queremos mucho, somos Perfecto Music y recordar que la perfección de la música está en ser auténtico, en cantar y tocar lo que llevas dentro, lo que está en tu alma. Y dijiste que ibas a hacer un extra, ¿verdad? Al final del vídeo. Sí, lo que pasa es que ya me estás metiendo en un lío, que para eso eres perfecto, macho. Estás ducho ahora, porque ahora, ¿de dónde narices saco yo el amonia, el Don't Answer Me sin el reverb, ¿no? Creo que está aquí, a ver. Ahí está, sí señor. O sea, es que él decía, este tema le falta algo, quiero darle más presencia, más ambiente. Y Alan Parsons dijo, ¿qué te parece esto? Le subió el reverb general a todo. Ni O sea, que fuera Lito Vitale el tío. Lito Vitale con esos mega reverbs. Bueno, si no conocéis la discografía de Lito Vitale, el argentino, ya os pondremos algo. Pero vamos. Tío, que parece que toca en un hangar el argentino, ¿eh? Sí, es una maravilla, es uno de los mejores músicos que hay. Mi músico de habla hispana favorito. ¿Qué te parece? Parece del Vulture Culture, ¿no? Pues me parece que no tiene voz. Están ensayando. Ah, vale. No, ahora va a cantar. Mira, ahora ya con la pandereta y las castañuelas. Ah, sí. Castañuelas españolas. Nada que ver, ¿no? No hubiera sido lo que fue, ¿no? No. Consiguieron un efecto Phil Spector años 60, ¿no? Impresionante. Ya hemos hablado de Phil Spector en este canal. If you believe in the power of magic, ¿Te das cuenta? I can change your mind. And if you need to believe in someone, Yo creo que esta es la toma original, del tema, ¿eh? Yo creo que esta es la tema original. Sí. Pues lo está cantando idéntico. clouds got in the way. Na, 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 na. A moment of madness, Suena como muy seco. it all Sí. Parece del Vulture Culture. answer me. Don't break the silence, don't Es como una sopa sin caldo. Muy bien, David. Yo creo que esta es la toma original. De aquí sacaron ya el Ammonia Avenue, que el Don't Answer Me que todos conocemos. It's all a fantasy. So if you need to believe in someone, just pretend it Bueno, was pues ahí lo tenéis. Don't Answer Me sin ningún tipo de reverb, con lo que era la grabación de lo que iba a ser el tema así. Bueno, obviamente está sin producir, está sin efectos,
sin ecualizar, etcétera, ¿no? Se nota que es un ensayo crudo, ¿no? Pero yo creo que de esta toma sacaron ya la canción tal como la conocemos. Así que bueno, decirnos qué os ha parecido, qué os parece el Vulture Culture, si os parece un disco que merece la pena, si dieron un paso atrás, o si fue un buen disco, o si fue simplemente, como creo yo, más bien un punto de un ligero estancamiento musical, porque resulta que en el Stereotomy este amiguete suyo que aparecen sus voces al comienzo del disco, Lee Abrams, creo que escuchó algo de este disco del Vulture Culture y dijo, ¿dónde está la morsa? O sea, where's the walrus, ¿no? ¿Dónde está la morsa? ¿Qué pasa aquí? Falta algo, ¿no? Falta la agresividad, ¿no? Porque obviamente I Am the Walrus de los Beatles es un tema que tiene Mucha mucha psicodelia. muy impactante. The city policeman sitting, pretty little policeman in a row. ¿No? Y ahí fue donde dijeron, es verdad, tenemos que darle otro giro, ¿no? al proyecto. Y creo que lo hicieron muy bien. Es el disco favorito de Alan Parsons, por si no lo sabéis, de la discografía. Sitting, pretty Pues sí, hijo. Y el mío también, después del Freudiana, que es mi favorito, y del Tales of Mystery and Imagination. Al Alan Parsons es el disco que más le gusta de todos. Ah, no, no, lo siento, yo pensaba que hablabas del... Stereotomy. No, Stereotomy. yo No, Vulture Culture no. Menos Vulture mal. Culture dice que es el más flojo después del If. El If es el que menos le gusta y en eso estoy de acuerdo. Y el Stereotomy es su favorito del proyecto. ¿Qué os parece, chicos? Un buen disco. A mí me parece un disco tremendo, qué pena que no tuvo éxito, pero me parece un disco donde cambiaron las cosas a un punto muy sombrío, muy fantasmagórico, muy urbano, ¿no? La canción urbana, etcétera. O sea, muy de ciudad. ¿Es el próximo? Más sofisticado y es el próximo. Para mí es un discazo y la canción Stereotomy me encanta. Es mi segundo tema favorito del proyecto después de La Sagrada Familia. Sé que estoy dando mucha información, pero ahí está. Os queremos. Esto era la reacción de David a Vulture Culture. Ya lo conoce, ya lo podemos escuchar en casa. Y vamos a por Stereotomy muy pronto. Suscribíos si queréis más buena música y un abrazo fuerte. Adiós.